Bueno, bienvenidos a otro video de ruso en español, Ruski pa Ispansky. En este video le vamos a enseñar unas frases bastante importantes y además vamos a quebrar palabras, lo que les he dicho muchas veces, y vamos también a practicar con la pronunciación. En este caso, hoy vamos a hablar sobre las estaciones del año y empezamos con Lieta. Lieta significa verano. Lieta. Bueno, pues ustedes ven que aquí está la O, pero se pronuncia A, ya que como en todos los otros casos, cuando la O no está acentuada, se pronuncia A. Aquí tenemos la E que está acentuada o la Y que está acentuada. Entonces la palabra se pronuncia lieta. Zima. Zima significa invierno. Bueno, les sugiero que jueguen con la pronunciación, con los sonidos, porque esta no es zima, no es shima, no es sima, sino es zima, zima. Y es bien importante que ustedes lo pronuncien de esa manera. Si quieren, hasta jueguen y en español pronuncien cosas zima de esa manera, ya que no saben tantas palabras en ruso, pero cuando hablen, lo poco que saben, pronúncienlo bien, porque cuando sepan más cosas y tengan que pensar en la gramática, se les va a hacer mucho más difícil también empezar a concentrarse con la pronunciación, en la pronunciación. Bueno, Viesna, Viesna significa primavera. Acuérdense también en la pronunciación de la letra V, que es V y no es B, no es B, aunque aquí parezca que es una B, pero en ruso esa es la V. También los que tienen dificultad con esa letra, entrenen, piensen, o 100, como han visto, en esta palabra o 100, la O está pronunciada como O debido a que está acentuada esta sílaba, o 100. Y también, fíjense en que he puesto una ñ al final donde tenemos la N y el signo suave. Eso es porque eso es simplemente una exageración, pero es también para hacer hincapié y para que se den cuenta que la mayor cantidad de letras, por más que sean bien parecidas o para nuestro oído no suenen diferentes, los rusos que tienen, se pueden dar cuenta que es otro sonido. No hay una diferencia entre la N y la ñ o de O100 y O100, O100, O100. Aunque no sea totalmente una ñ, le he puesto simplemente para que piensen en eso. Significa otoño. Bueno, pues ahora vamos a hacer la cosa más interesante. Vamos a decir Lietam отдыхаю. Lietam отдыхаю. Para los que no se acuerdan cómo hacer el sonido I, simplemente digan el sonido y horizontalmente entre los dientes, entre los labios, pueden ponerse una pluma, lo que sea, lo que tengan al alcance. I, I. Lietam отдыхаю. Solo cuidado con los cuchillos, nomás. Lietam отдыхаю. Significa en el invierno. Bueno, pues lietam, esta palabra nomás, significa en el verano. El hecho de que le añadimos la ñ quiere decir que es el sustantivo, está declinado, regulado por el caso instrumental. Para ciertas escuelas es el caso número 5. O sea, que son muchas palabras muy difíciles para cierta gente, pero simplemente presten un poquito de atención y no se preocupen. Bueno, pues Lieta es un sustantivo masculino, no, perdón, es un sustantivo de género neutro que termina con O y por eso es añadido, regulado, por el caso instrumental se le añade una M. Bueno, y la M hace que se entienda que tú estás diciendo en el verano descanso, отдыхаю. Bueno, pues ahora tenemos la palabra zimой, замерзаю, замерзаю. Zimой significa en el invierno tengo frío. Bueno, pues hay dos cosas que hay que anotar de esta frase, de esta oración. Pues tengo frío, en español
es compuesto de dos palabras. Tener frío, en ruso es simplemente un verbo, el verbo tener frío, el verbo zamierzać, que si lo conjugas en la primera persona es zamierzаю, tengo frío. Bueno, pues ese fue el verbo. Y zimoy, en el invierno, como se dan cuenta, se difiere un poco al lietam, que se le añade una M. Pues aquí tú le cambias la A con una O y una I, porque simplemente el sustantivo zima, invierno, en ruso es de género femenino. Y por eso eh, los, los sustantivos regularizados por el caso instrumental de género femenino cambian de esta manera y masculino o neutro de esta manera con la M. Bueno, pues я работаю весной. Я работаю весной. Es una oración aún más interesante porque hay mucho que hablar de esta. Pues en la primavera trabajo. Весной. Ya sabemos que весна declinada de forma instrumental viene a ser весной y significa en la primavera. Y работаю, como pueden leer, significa trabajo. Trabajo. Bueno, pues les voy a contar una historia simplemente de este verbo para que tengan en cuenta, aprendan y se les haga más fácil también muchas veces. Les habla muchas veces de cortar, quebrar las oraciones, quebrar las palabras, cualquier tipo de palabras, verbos en este caso. Rabotayu, yo trabajo del verbo rabotat. Y si tú quiebras hasta la T, dice rabot. Rabot. Bueno, pues eso nos suena un poco conocido. A mucha gente eso les puede sonar parecido a la palabra robot. Y de hecho, el robot, la invención del robot, es una palabra checa, que también tiene raíces eslavas como el ruso. Bueno, pues el robot viene a ser algo como el trabajador, ¿no? Robot. Bueno, el trabajador trabaja, para que se acuerden. Y lo importante que es quebrar las palabras. Porque ahora vamos a aprender a quebrar otra vez la misma palabra y vamos a sacar otro significado. Hasta la B. Quebramos la palabra hasta la B, A-R-B. Rap, R-A-B, perdón. Rap significa esclavo. Entonces ahora tenemos de una palabra, de un verbo, sacamos tres palabras. Rap, esclavo. Robot, robot. Y rabotat, trabajar. Esclavo, trabajador. Esclavo, robot, trabajar. Ahí está. El significado, lo importante que es quebrar las palabras. Y si no se acuerdan cómo decir trabajar, piensen en robot. Si no se acuerdan cómo decir esclavo, piensen en robot. Rabot, rab, rab, y ya está. Bueno, y ahora a la última oración. Осенью идет дождь. 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 Eso significa en el otoño llueve. Bueno, pues ahora toquemos algo que ya conocemos, que es la declinación del instrumental, cómo cambia, el por qué. Y eso es en el otoño. En el otoño es осенью. Осенью, pues ustedes se preguntan, ¿qué género es? Ya que el género femenino, que termina con at, se declina zimoi, cambia hoy. El género neutro, que termina con o, se le añade una m, viene a ser lietom, o. Pues, ¿esto qué es? ¿Masculino o señor? Pues no simplemente cambia a you, porque en el sustantivo termina con n y signo símbolo suave. Pero de hecho este sustantivo es femenino y en este tipo de casos el femenino se declina de tal manera, o señor. Es algo un poco relevante ahora que no conocen los casos, pero ya tienen oraciones listas, regaladas para cuando vayan en el invierno digan que en el invierno tengo frío. Y cuando hablen en el verano y descansen digan que lietam отдыхаю. Y cuando trabajan en la primavera digan я работаю весной. Y cuando llueve en el otoño digan осенью идет дождь. Otra cosa que quería también hacer hincapié es simplemente que a diferencia de tengo frío, que son dos palabras, es un compuesto de dos palabras,
para formar el verbo tener frío, incluso es un verbo, zamierzayo. Aquí llueve, como se dan cuenta, son dos palabras, es al revés. Aquí es el compuesto de dos palabras para decir llover. Y palabra por palabra significa idiot dorst, va la lluvia, ir lluvia, más o menos, es llover. O sea que en el otoño va la lluvia. Bueno, pues otro detalle del ruso, ya saben cómo decir. Y también aquí, como ven, dice zimой замерзаю, en el invierno tengo frío, pero acá he puesto ya работаю весной, o sea, yo trabajo en la primavera, para darles a entender que también en el ruso el factor no es, no es tan importante. O sea, tú puedes formar la oración como quieras. Quiero decir, el orden, perdón, el orden de la oración es importante. Tú puedes formar la oración de la forma que quieras debido a que la gramática lo permite. La gramática lo permite. El cual no es el caso en ciertos idiomas o en ciertos casos. En este caso, en el español se puede hacer de las dos formas. En el invierno tengo frío o tengo frío en el invierno. Pero hay otros casos en donde tú no puedes alternar el orden de las palabras en oración, el cual tú puedes en la mayoría de los casos con el ruso. Bueno, pues si les sirvió este video, los felicito. Igualmente tienen mucho que aprender si piensan que es fácil, piensen en la pronunciación, en otros detalles que también han ahí metidos. Y hay otros videos, muchos videos más a los cuales pueden recurrir para aprender otras cosas. Y si quieres ser el primero en enterarse cuando viene mi video, el siguiente video de ruso, pues simplemente suscríbete y vas a ser el primero que se entere.